Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy bendecidas tardes. Y desde aquí, desde la Ciudad de México, transmitiendo con ustedes, hoy más que nada pensando en los jóvenes, pensando en nuestros jóvenes, pero también en los adultos, ¿no? Esto de bloquear experiencias. ¿Por qué? Porque si yo no lo bloqueo, voy a sufrir. El hecho de ir viviendo situaciones difíciles, situaciones dolorosas en nuestras vidas, puede ser algo que nos llegue a dar mucho miedo, el que esto se pueda prolongar o que se nos haga tan difícil en algunos momentos. A ningún ser humano que yo conozca, a menos que esté enfermo, ¿verdad?, le gusta sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Pero sabemos que estando en esta tierra y estando vivos, ¿verdad? Lo que nos queda en la vida, pues también forma parte de aprender a vivir el dolor. Aunque no lo creamos, el dolor también se aprende a vivir. También se enseña de alguna manera a nuestros hijos a que ellos aprendan a vivir en el dolor. Bloquear el dolor muchas veces resulta eh, más placentero porque si yo lo evito, no lo pienso, no lo siento, de esa manera lo que me viene a suceder a mí es que puedo vivir un poco mejor el día a día. Pero no está tan fácil, no es algo que digamos, wow, qué bien, ¿no? Que se bloquee, como si esto nos fuera a resultar algo que nos puede favorecer. Y la verdad es que para nada favorece esto, ¿no? Poner barreras, bloquear, es experiencias habituales que algunas personas se meten dentro de sí para hacerlo así. ¿No? La mente humana, la mente moderna va evolucionando, aunque creamos que no puede ser, es obvio que esto sucede, ¿no? Y vamos a encontrar muchas cosas que nos hagan sentir bien, porque hay muchas maneras en las que nosotros realmente podemos bloquear las emociones, los sentimientos que estamos viviendo, ¿no? Hace muchísimos años, las necesidades esenciales de cada persona eran, pongamos así, la comida, el techo, la posibilidad de reproducirse, ¿no? Y claro, esto porque realmente el hombre era todo lo que contaba y todo lo que él tenía, ¿no? Por tanto, la prioridad de nuestro cerebro en aquel entonces, del cerebro, era no hacerse daño, no hacerse daño. Pero la psicología hoy ha estudiado mucho estas personas que realmente cuando viven algo doloroso lo evitan, no lo hablan, no lo expresan, no lo sacan. Y esto tristemente les está pasando muchísimo a nuestros jóvenes. Jóvenes, aquellas cosas que sufren, que les causan tanto dolor y que les causan tanta estrés, obviamente, ¿verdad? Forman parte de la vida misma. Y obviamente que no queremos saber de ellas. Y obviamente que tratamos de evitarlas. Sin embargo, sabemos que ahí están, ¿no? No voy a sufrir, pero tampoco me voy a quedar como si nada hubiera pasado. Es muy difícil pasar el día o la vida pensando que nada ha pasado. Las personas aquí en la vida diaria que nos acercamos, ¿no? Nos podemos ver unos a los otros como iguales, pero hay personas que viviendo esto se estancan. No nos conformamos a veces con adaptarnos a intentar evitar el dolor, sino que hacemos todo para no vivir el dolor, para no estar ahí. Por ejemplo, bloqueamos las experiencias que nos dieron mucho miedo.
o ignoramos el miedo que sentimos en un momento dado y buscamos formas alternativas en diversos lugares con tal de no estar viviendo y de no estar sufriendo lo que estamos sufriendo. Esto no quiere decir que no vivamos miedo. Vivimos el miedo, pero lo vivimos realmente como algo distante a nosotros, ¿no? Como no me quiero sentir amenazado y mejor lo quito, ¿no? Chavos que, por ejemplo, tienen papás que les llegan a decir cosas o a insultar de una manera desquiciante, terminan de ver a su papá haciendo lo que hace y se siguen de largo y hablan como si no hubieran oído nada. Pensaríamos, pues qué bien que no le afectó, pero a esto se le llama implotar. Todo lo contrario de explotar se llama implotar. Lo que yo me estoy comiendo a diario. Lo que me como, pero lo que me como emocionalmente hablando, ¿no? Emocionalmente hablando. Y qué difícil y qué terrible, porque lo que como es estrés, angustia, dolor, miedo. Pero le digo a mi cerebro, no pasa nada. ¿Cómo le puedo decir a mi cerebro no pasa nada cuando estoy con el estómago revuelto de alguien que yo supuestamente esperaría amor y me da dolor, trancazo, ¿no? Fuerte. La emoción que sentimos realmente, como nos hace sentir amenazados, prefiero no vivir esa amenaza y verla de otra manera. Seguramente ustedes han escuchado hablar del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, que es aquel que sufre la víctima de un secuestro, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace el cerebro humano? Es tan fuerte la angustia, es tan fuerte el miedo que se está viviendo, el miedo que se está sufriendo, ¿verdad? Es tan peculiarmente fuerte, ¿no? Que lo que hace es se enamora de aquel que la ha secuestrado. Claro, por un sistema evitativo cerebral que tenemos. ¿Qué vemos en los jóvenes? Los jóvenes sufren y sufren muchísimo, porque el medio ambiente está muy difícil, porque tienen que luchar contra muchas personas que opinan completamente diferentes a lo que ellos piensan o a lo que ellos fueron educados, o de papás que son brutalmente agresivos y que ellos en última instancia tienen que vivir y tienen que soportar esta situación y obviamente, ¿verdad? Como no pueden hacer nada, lo evitan, se lo quitan de la cabeza. Esto no está pasando, ¿no? Imagínese usted a un chavo, de verdad, que se entera, ¿no? Que su mamá es lesbiana, es gay, ¿no? Y tiene una pareja. A lo mejor a él, hoy en día, lo trata de ver normal, pero es su madre. No es lo mismo que un chavo se entera de su amiga es gay, que lo va a ver normal, porque así lo van a ver. Ah, mi mamá es gay. O sea, no lo puedo ver igual. Me entero ya que tengo 17 años, ¿no? Que ese fue el motivo de separación. Y lo peor de todo es que mi papá, pues me dejó ahí y él se fue y yo ahí me quedé y no tengo contacto con él. Se los digo porque esto lo veo en el consultorio, lo veo con los chavos cuando me encuentro a alguien, ese dolor que tienen, lo voy a callar con alcohol, lo voy a callar con droga, lo voy a callar con sexo, con pornografía, con adicción en el juego, lo voy a callar como pueda. Y si no tengo acceso a nada de esto, lo evado. No lo pienso, esto no está sucediendo, esto no pasa, ¿no? Y tarde que temprano,
fíjese bien, la mente humana, el cuerpo humano, cuando va implotando, que es tragar emociones negativas, no estallando, sigue tragando y tragando, perdón la expresión, pero eso es lo que estamos haciendo, evitando que eso que es tan malo entre a mi cabeza y me haga pensar cosas terribles. Lo hacemos de esta manera, dolorosísimo, muy fuerte, ¿verdad? Pero realmente podemos mejorar. Podemos dar un sentido a todo esto. Podemos ver cómo le hacemos nosotros para poder estas expectativas que bloqueamos, que nos causan desilusión, tristeza, miedo, angustia, cualquiera de estas, ¿verdad? Vamos a poder ver y analizar, ¿verdad? Que todo esto se puede llamar una trampa a la felicidad. Creo que soy feliz de esta manera y voy a engañarme, ¿no? Para no tener que vivir lo que estoy viviendo. Pero lo que cada uno de nosotros tiene que saber, y como padres aún más, ¿verdad? Es esto de, en la vida, lo que vives, lo que has vivido, lo que es tu familia, lo que es tu madre, lo que es tu padre, ¿no? Lo que eres tú, tienes que vivirlo aceptándolo y comprometiéndote a que esto que has vivido, ¿verdad? Forme parte de tu existencia, tratar de aceptarlo, y aceptarlo no quiere decir estoy de acuerdo, es simplemente decir, así es esta persona, así es mi madre, así es mi padre, y esto es lo que yo puedo aceptar, así soy yo, ¿no? Yo no puedo cambiar a mi madre o a mi padre, yo no puedo cambiar a mis hermanos o a mis amigas. Yo lo único que puedo cambiar, es a mi propia persona. Y lo más cambiable que yo puedo tener en acceso a mí son mis pensamientos. Mis pensamientos sí los puedo cambiar y mis pensamientos sí los puedo manejar. Y puedo aprender a vivir de otra manera. Y puedo aprender a hablar y decir cuando algo no me gusta o cuando algo no me parece. Entre menos implotemos, traguemos emociones negativas, entre menos lo hagamos, verdaderamente más salud vamos a tener, ¿no? Pensamientos, emociones, tienen mucho que ver con nuestra vida y nuestra salud corporal y emocional. Pero entre menos, ¿verdad? Nosotros hagamos un pensamiento, una meditación, que tratemos de ver auténticamente, ¿no? ¿Cómo puedo vivir esto y cómo puedo aceptar esto que me duele, pero que lo acepto porque es lo que hay, ¿verdad? Voy a tener una mejor manera de vivir, una mejor manera de arreglar mi vida, una mejor manera de tener soluciones verdaderamente más sanas, ¿no? En lugar de bloquear experiencias que me generan un enorme malestar, ¿no? ¿Por qué? Porque esas experiencias que yo he vivido, tarde que temprano, salen a la superficie. Freud verdaderamente hacía una comparación bien interesante, ¿verdad? Que él decía, trate usted de subir una pelota en una alberca. ¿Cuánto tiempo cree poder aguantar sumergiendo esta pelota? ¿Cuánto tiempo cree usted que puede aguantar en esto? Bueno, pues es exactamente igual que cuando alguien evade el pensamiento. Es que me duele mucho. Qué terrible, qué espantoso tener que vivir con esto, porque tarde que temprano va a salir, ¿no? La solución es enfrentar la vida, enfrentarla.
siempre les digo que enfrentarles como un pago en efectivo. Si tengo que pagar algo de una vez con lo que traigo, aunque me quede sin un quinto, ¿no? Esa sensación que se siente un tanto cuanto de impotencia porque me estoy quedando sin un quinto, pero estoy pagando lo que ya tenía que pagar. Así es. Estas emociones que me ha dicho mi padre, que he vivido con mi madre, que me dicen mis hermanos, que vivo en el colegio, tengo que enfrentarlas y no evadirlas, pagarlo en efectivo. Eso es lo que a mí me puede hacer mucho más llevadera la vida, aunque en ese momento esté viviendo un dolor del tamaño del no sé qué, pues aunque lo esté viviendo, lo tengo que hacer. Y esto es la sugerencia para los chavos, ¿no? Para los adolescentes, para los que viven su vida cargada muchas veces de sufrimiento y de dolor, ¿no? Entonces, podíamos hacer, ¿verdad? En un momento dado, algunas situaciones de vida de escape, de salida de estas cuestiones, ¿no? Primero que nada, saber que cualquier olla express que se sobrecarga estalla. Cualquier organismo humano que esté cargado de estrés va a estallar. Va a estallar, indudablemente va a estallar, ¿verdad? Esto, de estos pensamientos, de estos sentimientos desagradables, ¿no? Lo que podemos hacer es salirme de ahí. Si yo estoy viviendo ahorita que mi madre me está gritando o que mi padre me está insultando, dentro de lo posible, me salgo del lugar. Evito para seguir sintiendo esa ansiedad, esa angustia, ese miedo. Pero digo, no puedo tolerar que me hables de esa manera. Hasta aquí puedo. Esto ya no puedo más. Ya no puedo más. Y a lo mejor se enoja y se enfurece y grita, pero lo podemos hacer. El problema es cuando esto se lo hacen a un niño, a un pequeño, que no puede ni siquiera se atreve a decirle algo hacia sus padres y queda impresionantemente dañado. Eso es lo que a mí me desespera. Papás, tengamos cuidado. A veces vivimos en la ira y respondemos con ira. Ningún papá puede responder a su hijo ni con ira, ¿verdad? Ni con deseos de venganza, ni con toda la carga emocional que está teniendo. Para que no algún día nos digan, no puedo más, no quiero estar contigo, me haces daño, me lastimas demasiado. Recordemos que nunca podemos ir con una persona con toda la ira o dañar su dignidad de persona. Nadie, ni los padres, ni los abuelos, ni nadie tiene derecho a dañar la autoestima, la dignidad del prójimo. Y el prójimo es mi niño, quien sea. El prójimo puede ser mi propio hijo, mi marido, mi mujer. Yo no puedo hacerlo, ¿no? Cuando yo esté sintiendo mucho dolor, lo voy a vivir. Lo voy a vivir porque es el momento de vivirlo. Pero aguas. Si ya tiene un tiempo que viviste el dolor y lo viviste, no te estanques en el dolor. No te quedes en el dolor. Sal del dolor. Cuando hay que vivir un duelo, hay que vivir un duelo. Me divorcié, se murió, lo perdí, se acabó, vivo el duelo. Pero ya si pasó un tiempo razonable, año y medio, 2 años, ¿no? Y vuelve a venir, por favor, distráete. Mínimo, distráete. Distrae tus pensamientos, ¿no? Pon atención a otra cosa. Y aquí sí te pido, aquí sí, evade. Aquí sí, puedes sacarlo, salte de ahí. Pero si tengo una pérdida, las mismas, ¿no? Me cortó mi novia, me dejó mi marido, o sea, súfrele, no lo evadas, no lo cambies, vívelo, vívelo, ¿no?
Desconectarnos es uno de los mecanismos más dañinos que podemos tener de pensamiento. No podemos, de verdad, desconectarnos nunca de nada, porque todo va a regresar. Se dice en la historia médica que nunca como en estas épocas se ha abusado de los antidepresivos y de los antiansiolíticos. ¿Ok? Lo digo así porque nosotros decimos un ansiolítico, sabemos que es para las ansias, pero la gente piensa que es para dar más ansiedad. No, no decimos antiansiolítico, decimos solamente un ansiolítico. Bueno, la gente ha abusado de esto. Y al abusar de esto, tenemos en el mundo entero como primera enfermedad la depresión y en segundo lugar el estrés, la ansiedad. Y a veces se turnan el primer lugar uno y el segundo lugar otro. ¿Por qué? ¿Qué hacen las pastillas antidepresivas cuando alguien está viviendo un dolor? Lo que hacen es lo prolongan, o sea, lo mandan a más tiempo. A menos que yo vea algún peligro de suicidio o algo así grave en esa persona, le tengo que dar, no solamente me pregunto, le tengo que dar antidepresivos, ¿verdad? Pero si no, lo que hay que vivir, hay que vivirlo. Hay que vivirlo y no nos queda otra, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que forma parte de la vida, ¿no? Y aprender a sacarlo. Y para esto tengo que estar permanentemente en contacto. Ya hablaremos del contacto, es un tema que a mí me encanta, es un tema vital en la vida, estar contactado, ¿no? Me comentaba una señora el día de hoy, si es que mi marido se trae los problemas a la casa, claro, en la cabeza. Nos sentamos todos a comer y empieza a hablar mi hijo y mi marido a los 5 minutos cuando empezamos a contestar dice, pero qué, yo no oí bien, ¿de qué están hablando? Claro, porque no está en el aquí y en el ahora, que es una de las cosas que más se trabajan en la terapia y que me gustaría decirles a ustedes que sería el momento en que todos pudiéramos trabajar mucho más. Es muy importante que el dolor, cuando se tiene que vivir, se viva, se tenga la edad que se tenga. Si se presentó dolor ahí, hay que vivir el dolor, porque evitarlo, uno, implota, lo trago. Dos, se me vuelve agua podrida dentro de mí. Y tres, tarde que temprano va a salir con toda la furia, el enojo, de alguna manera. O físicamente mi cuerpo se descompone, o emocionalmente hablando, un día estallo, rompo todo, termino con una relación, termino con mi matrimonio, termino con mis padres, termino con lo que sea. Por eso es que es tan peligroso lo que estamos hablando y hay que prepararse todos los días un poquito mejor para ser mejor, para entender las razones y para sacar el miedo, la angustia o el descontento, pero saberlo sacar, sin gritos, sin sombrerazos, sin amenazas, saberlo sacar. Eso sería en mucho lo que cada uno de nosotros pudiéramos hacer para vivir mejor. Bueno, mis queridos amigos, pues vamos a dejarlo hasta aquí.